quiero preguntar algo en esta tarde. ¿Cuántos quieren tener victoria en este año que vamos iniciando? Y no me refiero a la victoria, la positiva, humanista. Sí, no, yo declaro la victoria en mi vida y en mi familia. No, la victoria que el Señor nos da como vencedores. La victoria que el Señor nos da al obedecer su palabra. Esa victoria es la que yo llamo, la que yo hablo. La victoria en la que debemos de esforzarnos cada día y estar luchando, estar corriendo la carrera, estar siempre velando por ellos. Hay un texto en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 12, que es muy interesante. En alguna ocasión lo hemos predicado, lo hemos leído, sé que ya lo han escuchado, y esa es la base bíblica de esta mañana. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra vez, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por su palabra. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Señor, hoy le pido que sea su Espíritu Santo hablándonos, dirigiéndonos, y ayúdenos a disfrutar y a entender su palabra. Padre, que cualquier consejo, que cualquier texto utilizado, todo lo que aquí se hable, sea para edificación de nuestra vida, y que nuestra finalidad sea acercarnos más a la estatura de Jesucristo. Ayúdenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les decía, ¿cuántos quieren tener victoria sobre las enfermedades? Amén. ¿Cuántos quieren tener victorias sobre las deudas? Amén. Todos vamos a levantarlo luego, ¿no? ¿Cuántos quieren tener victoria sobre cualquier situación, cualquier problema, cualquier adversidad que venga? La mayoría queremos tener esa victoria, pero hay una muy importante que debemos de tener en cuenta para este año que vamos iniciando, y la victoria que debemos de procurar con mayor diligencia es vencer la tentación. Amén. Hermanos, es algo tan importante, porque sí, claro, hay adversidades, hay problemas, hay deudas, hay enfermedades, pero mis hermanos, vencer la tentación es algo que nosotros debemos anhelar. Amén. O si no anhelan vencer la tentación, entonces no hemos entendido la Escritura. Vencer la tentación, mis hermanos, es algo que debe de anhelar el cristiano. Hermanos, ¿por qué caemos? A causa de las tentaciones. ¿Por qué tropezamos en nuestra vida? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué muchos se regresan al mundo? ¿Por qué muchos fracasan? Porque no vencen la tentación, sucumben ante ella. Es tanta que no pueden vencerla. Por eso les digo que es algo que debemos anhelar, vencer la tentación. Porque cuando no vencemos la tentación, cuando no aprendemos a enfocarnos en Dios a través de su palabra, somos enredados en el pecado y vamos a cometer grandes errores, vamos a sufrir grandes caídas, vamos a sufrir grandes dolores en nuestra vida. Es ahí la importancia que radica aprender a vencer la tentación. Hermanos, vencer la tentación significa doblegar y vencer a uno de los oponentes más difíciles que podemos enfrentar. Dile que está a tu lado: véncete a ti mismo. Sí, porque Satanás está derrotado, hermanos, la realidad. A quien tenemos que vencernos es a nosotros mismos. Cuando nosotros vamos a luchar contra la tentación, es contra ti mismo. Contra ti. Es el oponente más difícil. Porque hay una parte de ti que dice: no pasa nada. Ay, ¿qué tanto puede ser? El otro mes inicias. Hay tantas cosas que podemos iniciar nosotros, porque nosotros mismos somos nuestro oponente.
Por eso tenemos que aprender esa parte. Cuando nosotros vencemos la tentación, significa que me venzo a mí mismo. Dice la Escritura, ahí mismo en Santiago, pero en el verso 13, y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, hay que entender esta parte tan importante del Señor. Dios no puede ser tentado. Muchos dicen, Satanás tentó a Dios para poner dificultades en la vida de Job. No, Dios lo permitió. Dios no puede ser tentado ante nada ni ante nadie. Y si Él no puede ser tentado, Él tampoco es quien provoca las tentaciones. Él las permite para que nuestra vida pueda ser fortalecida. Pero dice la Escritura, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Hermanos, la tentación que puede llegar a mi vida y que puede golpear y hacerme tambalear no es la misma que mi hermano que está a un lado. Hay algunos que batallan en áreas económicas, hay algunos que batallan en áreas personales, hay algunos que batallan en áreas de amores, hay algunos que batallan en diferentes. Por eso dice, cada uno es tentado en su propia concupiscencia. Cada uno es tentado. Ahora, hermanos, ese es el mensaje de esta mañana. ¿Cómo vencer la tentación? Pero primero que nada tenemos que entenderla. Vamos a comprender primero qué significa en mi vida poder vencer la tentación. ¿Qué significa para el cristiano de Iglesia El Renuevo entender qué significa vencer la tentación? Ahora, el primero, somos vencedores cuando no pagamos a nadie mal por mal. Escucha muy bien esto. ¿Quieres vencer la tentación? Pregunta. Muy pocos quieren vencerla. A lo mejor nomás yo soy el único que es tentado. Y a lo mejor vivimos en un... Ahora, hermanos, no debemos de pagar mal con mal. Cuando aprendemos esa parte en nuestra vida, estamos venciendo la tentación. Romanos capítulo 12, verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué más dice? Procurar lo bueno delante de los hombres. Otra vez, no paguéis, ¿lo escucho? Hermanos, ¿qué significa esto? Esto significa, no le pagues a nadie mal por mal. ¿Te trató mal? La lógica humana es, trátalo igual. Pero el Señor dice, no paguéis mal con mal. No lo hagas, procura lo bueno, haz lo bueno, no importa lo que acontezca. Qué difícil es esto, llevarlo a cabo en los ámbitos laborales. En la familia, bueno, pues todavía, a lo mejor algún familiar, alguna situación, bueno, pues lo perdonas porque dices, así es el familiar, así es el tío, así es la tía, así es el primo, pues ya, somos familia, hay que ayudarlo. Pero en los ámbitos de trabajo, me hizo algo, después me lo voy a cobrar, igual o el doble para que sepa. Y el Señor dice, no pagues mal por mal. ¿Por qué, hermanos? Porque no significa que dejemos eso impune, no significa que lo olvidemos, que no le pase nada. Significa que nosotros dejamos en manos de Dios la justicia. Eso significa no pagar mal por mal, dejar en manos de Dios la justicia. Y eso es tan importante, pues a nosotros, hermanos, no nos corresponde. Dile que está a tu lado, no te corresponde hacer justicia. Así que ni lo pienses. No te corresponde absolutamente hacer justicia en tus propias manos. Mismo capítulo 12 de Romanos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, déjalo que se muera de hambre.
No, dice, dale tú de comer. Si tuviera sed, dale un chile para que más se le dé sed. No, dice, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Mira, hermano, por eso muchas veces hemos dicho, parece que Dios es el Dios del al revés. ¿Cómo que yo le tengo que dar al que me hizo mal? Claro que no. ¿Qué clase de enseñanza es esa? ¿Por dignidad? ¿Dignidad de qué? Por simplemente no le voy a hacer mal, pero simplemente lo alejo. No, no, no. No se trata solamente de alejarlo, se trata de mostrar el amor de Cristo. Hermanos, cuando nosotros sucumbimos ante esta ira, la tentación nos está ganando, porque somos tentados a hacer el mal. Así, guárdalo con esa expresión. Somos tentados a hacer el mal y cuando caemos, entonces fuimos vencidos por la tentación. Pero cuando viene aquel que habló mal de ti, que te hizo algún mal y que lo ves a lo mejor descompuesto en la calle y te paras, necesitas algo y lo ayudas y lo bendices. Él, dice la escritura, va a tener ascuas sobre su cabeza. Dice en otra traducción, harás que le arda la cara de vergüenza, porque va a decir, mira, yo haciéndole mal y él me hace el bien. Hermanos, yo he hecho tantas cosas en el lugar donde trabajo. He ayudado a personas, les he ayudado. A mí se me facilita un poco las cuestiones de las computadoras, cuestiones que puedo hacer ciertas cosas, ayudo, lo hago de la mejor manera y a los días hablan mal y hablan mal. Y a veces si viene, no voy a negar el pensamiento de que, ¿y tú de menso que ayudas? Déjalos que batallen. Pero hermanos, hay una parte dentro de nosotros que es el Espíritu Santo que te dice, muestra el amor. ¿Qué tal si en esta ocasión que ibas a ayudar iba a ser la buena donde iba a convertirse o iba a haber algo distinto en ti? Hermanos, no paguemos mal con mal. La justicia es del Señor, la justicia es de Él. Aunque en nuestra humanidad quisiéramos verlos arder, yo sé que sí, no debemos. Si el Señor nos permite, gloria sea en su nombre. Pero si no, Señor, tuya es la justicia completamente. Así que hermanos, ¿cómo nos damos cuenta cuando vencemos la tentación? Cuando no pagamos mal por mal. Apúntale, pon una palomita si no eres tentado en esa área o si tú puedes vencer esa parte. ¿Qué otra? Somos vencedores cuando podemos perdonar al que nos ha ofendido. Porque es algo muy diferente a aquel que queremos hacer algo mal, pero aparte el otro es perdonar. Y aunque parezca, hermanos, que no merece que lo perdonemos, muchas veces parece que no queremos, no merece nuestro perdón. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 10. Dice el apóstol Pablo a los corintios, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Hermanos, no sé si alguna vez has leído el capítulo o la carta, la segunda carta a los Corintios. Me gusta porque el apóstol Pablo les había prometido a los corintios ir a visitarlos. Él había dispuesto en su corazón, él sabía que era algo bueno, pero no pudo ir. Por circunstancias no pudo ir. Entonces la gente de Corintios empezó a hablar mal, diciendo, es que Pablo no es de fiar, es que Pablo no es de confianza. ¿Qué clase de líder, qué clase de pastor te dice que va a venir, pero no viene y te deja botado? Ese no es un hombre de Dios. Y empezaron a murmurar acerca de Pablo. Y Pablo les escribe esta carta y les dice, claro que yo quería estar con ustedes, claro que me hubiera encantado poder haber ido, pero saben, eso que les dije de que yo quería ir no fue algo a la ligera. En mi corazón Dios puso el deseo de visitarlos. No lo inventé, no fue un cumplido, quería realmente, mas no me fue posible. Y por eso les dice, yo sé que ustedes han perdonado a aquellos que han hablado de mí. Como diciendo, ya estás perdonando
porque sabía Pablo que eso estaba lastimando a la iglesia de Corintio. Ahora, hermanos, así pasa cuando nosotros no perdonamos a aquel que nos ha ofendido. Y muchas veces no perdonamos porque lo hacemos por dos razones cuando perdonamos debemos de hacerlo por dos razones muy importantes. La primera, ¿cuál debe ser la primera cuando perdonamos? Para agradar a Dios. Hermano, date cuenta que cuando tú perdonas a alguien, lo primero que estás haciendo es agradar al Señor. Amén. Es lo primero que Dios va a ver en ti. Es decir, me agrado del comportamiento de Francisco, me agrado del comportamiento de mis hermanos. Y lo segundo es para no darle ventaja a Satanás. Porque cuando yo no perdono, estoy abriendo una puerta, no una ventana, prácticamente una puerta gigantesca para que Satanás venga y tome ventaja sobre mí. Dice los dos versículos de Corintios: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo andamos con el perdón, mis hermanos? ¿Hay algo que en este año debemos de iniciar perdonando a alguien? Recordemos, cuando perdonamos, agradamos al Señor. Pero también somos vencedores, mis hermanos, cuando decimos no a las oportunidades de pecar en la vida. Porque sí, tenemos la oportunidad de decir no al pecado. ¿Sí lo creen o no? Génesis capítulo 39, verso 11, nos habla de la historia de José. Dice: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y que había huido fuera. Creo que la historia la hemos escuchado, la hemos leído. José empieza a trabajar en la casa de Potifar. José empieza a ser perseguido y acosado por la esposa de Potifar, y al punto donde ella vio la oportunidad y lo empieza a forzar, José huyó del pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos: huir del pecado. Hay muchos que lo quieren como que torear, como toreros. De repente estar parados ahí y decir: mira, por aquí pasa el pecado, y lo hacen a un lado. Y de repente por el otro lado. Y hasta son expertos y utilizan muchas capas y muchas piruetas. Pero, hermanos, corremos el riesgo que en una de esas el toro pueda alcanzarnos y pueda golpearnos. Esa es la cuestión. A lo mejor muchos podrán parecer expertos diciendo: no, yo el pecado lo puedo tolerar, puedo hacerlo, al cabo que como quiera me controlo. Pero existe el riesgo de que podamos caer. Dice 1 Corintios 6, 18, ¿qué dice? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos, no llama a la Escritura soporta el pecado, mantente, no, huye, porque sabe que cada uno somos tentados en nuestra concupiscencia y en nuestro propio deseo. Hermanos, el Señor nos conoce que somos frágiles y débiles ante el pecado. Por eso dice: hijo, te conviene huir. No te quedes a ver qué tan fuerte eres, no te quedes al ver qué tanto puedes aguantar, no te quedes al ver eso, huye, corre. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y no se trata de que solamente los jóvenes puedan ser tentados
en las cuestiones pasionales, sino que dice, todo joven es apasionado en el amor. Bueno, en esas tentaciones huye de ellas. No necesariamente va escrito para los jóvenes, va para todos. Huye de aquellas pasiones. Hermanos, somos vencedores cuando decimos no a la oportunidad de pecar. Eso es algo tan importante. Hermanos, somos vencedores cuando decidimos ya no permitir los chismes. Hermanos, somos vencedores cuando ya no practicamos el chisme. Suena complicado porque nos encanta, yo lo sé. ¿A quién no le gusta que de repente alguien diga, tengo un chisme que contarte? Hasta decimos, vente, yo pongo el café y el pan. ¿Lo conozco? Sí, lo conozco. No, de todo tardes. Hermanos, a mí me gusta escuchar chismes. A mí me gusta, yo lo acepto. Levante la mano a quien no le gusta. No es cierto, no levante. Pero hermanos, seamos honestos, nos gusta escuchar los chismes. ¿Supiste lo que le pasó? Y al final dijimos, pero que Dios los ayude. Ya no los comimos 2 horas y al final que Dios los bendiga, pues. Pero hermanos, no contar chismes de nuestros prójimos, ni perder nuestro tiempo poniendo atención en los chismes que cuentan sobre las personas que están a nuestro alrededor. Eso es algo que debemos de hacer. No debemos dedicar tiempo a eso. Literal es una pérdida de tiempo. ¿Qué vamos a lograr? Es que tenemos que estar enterados. ¿De qué? ¿Para qué? No nos ayuda en lo más mínimo eso. Miren, yo a veces utilizo traducciones diferentes a Reina Valera porque ejemplifica mejor. Pero estos textos que les voy a leer son de Reina Valera, no son de otra traducción. Y literal. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Hermanos, no andarás chismeando. ¿Dónde? Entre tu pueblo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y de verdad, hermanos, este año debemos de procurar en nuestro corazón no andar entrometiéndonos ni hablando de lo que no debemos de nuestros prójimos. Debe ser algo que debemos de evitar, porque hermanos, eso es una tentación. Y cuando lo hacemos estamos sucumbiendo a ellas. A veces podemos decir, ¿qué tiene de malo? Estamos haciendo nada malo, hermanos, pero no es propio, no es correcto. Primero de Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Eso lo dice Pablo escribiéndole a Timoteo. No es otra traducción más que Reina Valera. Fuerte lo que dice, y aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberán. Hermanos, no tienen idea lo que lastima el chisme en cualquier ámbito de trabajo, y más en una congregación. No tienen idea, porque a veces empezamos, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel empezó a chismear, y ya viste, y aquí estamos en el desierto y nunca llegamos, y empezaron a hablar y empezaron a murmurar, y mira Moisés y mira Aarón y nunca se nada, y empezaban. Hermanos, les hago una pregunta: ¿quién puso a Moisés como líder? ¿Quién lo estaba guiando? Y cuando chismeaba la congregación en el desierto, ¿a quién criticaban? No, criticaban a Dios, que era el que estaba decidiendo todo. Hermanos, en la iglesia, cuando empezamos a chismear, empezamos a criticar al Señor, porque al final Él es el que va dirigiendo su casa y su pueblo. Tenemos que tener eso en cuenta. Y eso es algo importante. Cuando cerramos esas filas,
Miren, Satanás no va a poder tumbar nada porque va a estar todo firme y va a estar todo sólido. Hermano, pero tengo una inquietud en la iglesia. Ve y pregunta directamente. Ve y háblalo. Ve y dile: pastor, hermano, hermana, he sabido esto. ¿Cómo estás? ¿Es verdad? ¿Te puedo ayudar? Eso es lo que debemos de hacer. Si realmente nos preocuparan las personas, si yo sé que algo está pasando en la vida de alguien, yo no me lo voy a comer acá. Voy a ir: hermano, me enteré que tienes problemas con tu esposa, me enteré que tienes problemas económicos, no tengo dinero para ayudarte, pero vengo a apoyarte, vengo a orar contigo, vengo a estar aquí contigo. Eso es lo que debemos de hacer. Pero cuando nosotros aprendemos esto, hermano, la tentación la vencemos. Somos vencedores cuando vencemos nuestro temor a predicar la palabra de Dios a nuestros prójimos. Dice la escritura, pues una de las tentaciones, ahorita te voy a leer el versículo. Una de las tentaciones o estorbos que Satanás utiliza es llenarnos de temor. Es que, ¿qué voy a decir? Es que me da vergüenza predicar. ¿Han escuchado sus palabras? ¿Qué voy a hablar? No sé qué voy a decir. Hay dos cosas ahí. Número uno, nos hace falta conocer más la escritura, porque el cristiano que conoce la escritura sí sabe qué decir. Y número dos, nos hace falta confiar en Dios, porque no somos nosotros los que hablamos, es el Señor. Cuando nosotros nos dejamos atrapar por la tentación de tengo miedo, no sé qué hablar, no sé qué decir, hermanos, necesitamos refugiarnos en el Señor. Dice Romanos capítulo 1 verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, hermanos. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, no debemos de avergonzarnos, porque es poder para salvar las vidas de la eternidad de la condenación. ¿Qué prefieres? ¿Que te dé vergüenza al hablarle a tus amistades, o un día saber que quizás no tuvo la oportunidad de arrepentirse y ser salvado? Hermanos, tenemos que ser serios con la escritura. Por eso es importante estudiarla. Por eso es importante. Y yo sé, es muy difícil que al final del sermón podamos recordar todo lo que hoy se habló. Sé que es difícil. Por eso es importante en nuestra casa estudiar la escritura. Memorizar un texto, decir, este texto lo voy a memorizar y este texto se lo puedo enseñar a alguien. Hermanos, es tan sencillo a veces poder compartir un pequeño devocional. Simplemente tomas un texto, quién lo dijo, a quién se lo dijo y por qué se lo dijo. Con eso tú ya tienes un bosquejo. ¿Quién dijo este versículo que estamos leyendo? Bueno, lo dijo el apóstol Pablo. ¿A quién se lo dijo? A los romanos. ¿Por qué se los dijo? Porque los romanos no estaban predicando el evangelio y había gente que estaba muriendo y había gente que estaba viendo la condenación y había gente que no era convertida completamente. Y empezamos a poderles decir lo que es la verdad. Tenemos que comprender una verdad muy importante. Dice Romanos 10, verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? Hermanos, Pablo les decía, a ver, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo van a invocar el nombre de Cristo? ¿Cómo la gente va a saber que el único camino a la verdad es Cristo? ¿Cómo? Si nunca lo han escuchado. No, hermanos, que hoy en día todo el mundo escucha. No lo escuchan, hermanos. No escuchan las enseñanzas de salvación, escuchan las de prosperidad, escuchan que Dios está contigo en los problemas, escuchan que Dios te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a librar, pero no escuchan que el único camino es Cristo. No lo escuchan, la verdad. Tienen noción de Cristo, pero no tienen teología. La teología es quién es Cristo, el Hijo de Dios, es el Dios mismo que da la salvación. La gente no conoce eso, porque si lo conocieran, hermanos, vendrían a los pies de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a oír la gente si no hay quien predique?
A lo mejor puede haber un poco de diferencia en estos pensamientos que les voy a decir, pero escuchaba una entrevista que le hacían a unos predicadores y hacían alusión de una frase que dice, predique el evangelio como si tuvieras que hablarlo, como diciendo, con tu puro ejemplo basta. Y estos hombres se reían y dicen, es que no puedes solamente llevar a alguien al arrepentimiento a Cristo al ver los frutos. Tiene que haber más bien la palabra, porque lo que produce fe es la palabra. Al oír la escritura es lo que produce la fe. Entonces, hermanos, necesitamos. Claro que la vida en ejemplo es maravillosa, porque aquel que habla del arrepentimiento pero no tiene un fruto, entonces es como una palabra hueca. Tiene que ir congruente. Pero tenemos que aprender a vencer esa tentación y predicar la palabra. Hermanos, si esas áreas las empezamos a vencer, vamos a tener victoria en este año. Ahora, vamos a través de la escritura a responder esto. ¿Cómo podemos ser vencedores entonces? Ok, ya el pastor me apedreó bien bonito. Bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo podemos vencernos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos hacer a un lado la tentación? Tenemos que comprender una cosa muy importante. Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que no podamos soportar. Dios no nos tienta, hermanos, pero no va a permitir que seamos tentados más de lo que no podamos soportar. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida que podáis soportar. Hermanos, tenemos que tener esa plena confianza en el Señor. Esa plena confianza que nuestro Dios no nos ha dado todo lo que necesitamos Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos ya Dios nos lo dio para poder vencer la tentación. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, qué importante es recordar. Yo a veces veo las cartas a Timoteo como un manual para el cristiano. Y no es que Timoteo fuese alguien frágil, alguien endeble, sino que el Pablo era de tanto amor que Dios había puesto en su corazón que quería cuidarlo de cada área. Hermanos, Dios está con nosotros. Y podría ser difícil muchas áreas. A lo mejor algunos no batallan con algunas de las que mencioné, pero quizás batallas en otras. Quizás a lo mejor batallamos en el área del perdón. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios es el que nos ayuda en cada momento. Y cada día tenemos que fortalecernos en el Señor y usar la armadura de Dios. Andrés, ¿me ayudas? ¿Qué dice Efesios capítulo 6, verso 10? Vamos a leerlos todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, porque no tenemos lucha sino contra principados, contra potros. Estad pues firmes, ceñidos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies
con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Amados hermanos, ¿qué nos hace falta entonces para vencer la tentación? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios nos ha capacitado con todo para poder vencer la tentación. Hermanos, ¿por qué sucumbimos ante ella? ¿Por qué a veces la tentación viene y golpea nuestra vida? Hermanos, porque hacemos a un lado la escritura del Señor. Porque al final nos ha dado todo lo que necesitamos. Tenemos que recordar, mis amados hermanos, cada día que para vencer la tentación debemos de recordar que estamos crucificados juntamente con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, eso significa estar juntamente crucificado con Cristo. Hermanos, ya no vives tú. Amén. Por más que tú digas, es que es el cuerpo de Francisco, sí, pero ya no vives tú. A pesar que tú digas, es mi cuerpo, pero Dios es quien te lo dio y Dios es el dueño. Tú lo utilizas, tú lo cuidas o tú lo descuidas. Tú sabes si lo mantienes cerca del Señor o lo destruyes ante el pecado. Pero hermanos, tenemos que entender que desde un inicio no somos dueños de nada. No somos dueños ni de nuestro cuerpo. Desde un inicio fuimos creados del polvo para la gloria del Señor. Quizás nos perdemos un tiempo al desconocer la Escritura, pero cuando la entendemos nos damos cuenta que somos de Cristo y que ya no vivo yo. Hermanos, no se trata de hacer mi voluntad, no se trata de hacer mis sueños, se trata de obedecer y hacer lo que Dios ha establecido para mi vida. Que en partes Dios es demasiado bueno y nos permite conquistar los anhelos que hay en nuestro corazón, porque Él lo hace y nos permite tener cosas que ni siquiera merecemos, pero Él lo permite. Pero nunca olvidemos que no somos dueños de nada, somos siervos de Él y tenemos que ser obedientes en todo momento. Amado hermano, en este año, con la ayuda de nuestro Señor y recordando todo lo que nos ha enseñado en su palabra, no solamente podemos ser vencedores, sino que seremos más que vencedores por medio de Cristo. Dice Romanos 6:37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De eso trata, hermanos. Cuando alguien te diga, no, tenemos victoria, realmente analizar y decir, somos vencedores en Cristo. Porque al final, hermanos, podemos vencer la tentación. Tomemos el ejemplo de José. Huyó completamente, pudiendo decir, no pasa nada, nadie me va a ver. Él deseaba mantener su integridad para el Señor. Podemos tomar el ejemplo de Daniel y los demás jóvenes hebreos que propusieron en su corazón no contaminarse, no caer ante la tentación del Señor, ante la tentación del rey. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que vivir. Difícil, sí, porque por eso son tentaciones. A lo mejor si nos pusieran aquí hoy la tentación de un arma y matar a una persona, todos dijéramos no. Pero que nos pongan la tentación que más nos cuesta decir que no, y ahí es donde quizás vamos a batallar. Cada quien es tentado en su propia área.
Nunca menospreciemos al hermano que está siendo tentado y que para nosotros es sencillo decir: no, me anda bien mal con Dios, yo sobrado aguanto. Y en la tuya, ¿cómo andamos? Porque cada quien es diferente. Cada quien tiene luchas, tiene pruebas y tiene circunstancias en el cual necesitamos apoyarlo en oración. Necesitamos darle un abrazo, decirle: vamos, tú puedes. Si has caído, levántate. Hermanos, es triste ver cuántos cristianos o personas que llevan las iglesias, las vemos que se alejaron del Señor, porque la tentación vino a su vida y no pudieron vencerla. Y a veces decimos: mira cómo anda, y lo señalamos y lo podemos quizás hasta regañar, cuando lo que necesita es el amor de Cristo. Cuando lo que necesita es un hermano que le diga: ¿sabes qué? Todavía puedes. Sigue luchando, sigue clamando al Señor. No te detengas ahí. No vengo a señalarte, no vengo a criticarte, no vengo a exigirte porque no has ido a la iglesia. Vengo a decirte que Dios te sigue amando y te ama tanto que no desea que vivas así. Y eso es lo que un cristiano habla. Eso es lo que un cristiano debe de procurar hacer. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Pueden poner por favor Santiago 1:12? Es el primer versículo. Dice la escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, seamos bienaventurados en el Señor. Soportemos la prueba, porque al final el Señor no se queda con nada. Y todo lo que soportemos, todo lo que vivamos, el Señor lo va a tener en cuenta. Cierra tus ojos un momento y empieza a decirle: Señor, quizás algo de lo que el pastor habló este día vino a confrontar mi vida. Te pido, Dios, que me fortalezcas, porque ¿quién más que tú me conoce? ¿Quién más que tú sabe en qué área de mi vida te necesito? Dice el Señor que si nuestro pecado fuera rojo como el carmesí, Él lo volverá, lo lavará y lo hará blanco como la lana de las ovejas. Hermanos, no tenemos un Dios airado que le gusta castigar a su pueblo. Tenemos un Dios amoroso que es paciente, y que desea que todos procedamos al arrepentimiento. Hermanos, tenemos un Dios que quiere vernos volcados hacia Él con un corazón genuino. Dile al Señor: ayúdame, Padre. Sé que hay tentaciones, sé que hay luchas, sé que hay pruebas, pero tú estás conmigo. Tómate este tiempo, medítalo, habla con Dios. Si quieres adorarlo, cántale. Pero este momento es tuyo y el Señor. Olvídate un momento del que está a tu lado. Olvídate del frío, olvídate de las goteras, olvídate de todo lo que te puede distraer. Habla con Dios y dile: Señor, que este no sea un mensaje más, que hoy sea la oportunidad de cambiar mi vida. Porque hay pecados que están ocultos que ni nuestra familia conoce y ya no podemos seguirlos llevando. Transfórmanos, Dios.